Durante años se nos ha dicho que el agua es la fuente principal de nuestras vidas. La utilizamos para el riego, la limpieza, la agricultura, el consumo, la industria y la higiene personal. La superficie de nuestro planeta está rodeada por el 70% de agua, mientras el océano por el 96.5% de líquido en la Tierra. Sin embargo, de esta cantidad, el 97.5% es de agua salada, mientras solamente el 2.5% es de agua dulce y apta para el consumo. No obstante, casi el 70% de dicha cantidad se encuentra congelada o en un nivel tan subterráneo que es inaccesible para el hombre. Pero, ¿qué pasa con Guadalajara? ¿Cuál es el riesgo que corre el estado de Jalisco con esta terrible escasez de agua? Mi nombre es Diana Pérez, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y estás en tu programa Angular. Primero, tenemos que plantearnos esta pregunta. ¿Es Guadalajara un territorio con buen nivel potable? Si aquellos tiempos son la década de los 50 del siglo XX, ya había estudios sobre impacto ambiental, sobre todo a propósito de las corrientes de aire en la ciudad. Y por eso el ingeniero Matute Remus había establecido como un principio que en la región que hoy se llama Miravalle jamás deberían construirse asentamientos urbanos, porque ahí se da un estancamiento atmosférico que los humos industriales no se iban a poder dispersar, como podría ocurrir en otra parte del Valle de Atemajac. Pero de nada sirvió que hubiera una advertencia también fundamentada cuando se ponen de por medio los intereses de los fraccionadores. Por lo tanto, se hizo todo un conjunto habitacional tipo Infonavit en Miravalle, a pesar que se había dicho que era el peor lugar para construir vivienda social. El área metropolitana de Guadalajara abastece su sistema de agua gracias a dos fuentes, superficial, como el lago de Chapala, y subterránea, con los pozos de la zona metropolitana de Guadalajara, Sistema Tezistán y Toluquilla. Estamos padeciendo y se padece en la ciudad, y desde siempre, como estamos en un valle, la disponibilidad de agua nunca ha sido la mejor. Guadalajara ha tenido épocas, o más bien siempre ha carecido de agua, de disponibilidad de agua. Tan es así que en el siglo XIX se hizo donde había unos nacimientos de agua, que es los Colomos. El gobierno del estado, el gobernador de entonces, Gonzalo G. Curiel, decidió comprar esos terrenos para garantizar el abasto de agua a Guadalajara, y se hizo un acueducto del que todavía vemos unos arcos ahí en Providencia, y conocemos los Colomos. Esa zona se compró para garantizar abasto de agua a Guadalajara, que siempre ha tenido problemas con el suministro de agua. También el tema de la dotación es algo que es dinámico, no es una situación que porque se cree la infraestructura ya está garantizado, y hay que hacer las gestiones, hay que realizar acciones de distinta índole para poder mantener ese servicio en el tiempo. Ojalá y fuera un costo económico. El problema es que lo ven como un costo político. No quieren afectar a los interesados, porque piensan que afectar a los interesados es perder votos en la siguiente elección. Entonces, en este país nuestro, donde la clase política es tan deprimente, es evidente que todo se echa a perder por intereses de tipo político. Guadalajara, por ejemplo, apenas hace 5 años inició con el saneamiento de las aguas, de las aguas negras, con lo que es el sistema el ahogado, la presa del ahogado y la planta de tratamiento del ahogado, y la de Agua Prieta, acá del agua que viene al sur de la ciudad y que desemboca en el río Santiago. Antes de que se establecieran estas plantas de tratamiento,
Guadalajara no trataba sus aguas. Las aguas negras de la ciudad, de todos estos 6 millones de habitantes, desembocaban en el río Santiago sin ningún tratamiento. Hoy, a pesar de que existen estas dos plantas, tampoco se cubre el 100% del tratamiento de las aguas, lo que ha significado pues una contaminación, ahora sí que ha superado todos los índices que se puedan establecer en cuanto a la contaminación del río Santiago, porque tenemos que tomar en cuenta que los procesos de contaminación son acumulables y con el paso del tiempo pues el problema se vuelve más crítico y llega un momento en cuando se rompe el equilibrio que ya se vuelve pues muy difícil de retrotraer o de sanear, como es ahora que se está intentando iniciar a sanear el río Santiago. En 1900 se implementaron dichas obras de captación de diversos acuíferos como el de Los Colomos. Actualmente cuenta con una red de galerías de hasta 6 kilómetros, el cual rinde para llenar 2 tanques de 5.470 metros cúbicos. Estamos hablando de 400 litros de agua por segundo. Dicha red de galerías abastece 17 colonias de la zona metropolitana. Fue hasta 1956 en que se comenzó a traer agua del lago de Chapala mediante canales. En 1900 se implementaron dichas obras de captación de diversos acuíferos como el de Los Colomos. La dotación del servicio de agua potable, que es medida en cantidad de litros por habitante al día, que se proveen para que la población pueda desarrollar sus actividades y también atender sus necesidades mínimas, es en promedio de 244 litros por habitante al día. Sin embargo, pues somos un país que tiene grandes contrastes. Hay estados de la República en los cuales la dotación es cercana a los 400 litros por habitante al día, y tenemos estados de la República en los que la dotación es un poco superior a los 100 litros por habitante al día. Estos son indicadores promedio, es decir, hay variaciones significativas en la situación en el país en general, y también hay variaciones incluso en los propios estados e incluso en los municipios. Y en el caso de lo que pasa en El Salto, que incluso mereció una de las recomendaciones más amplias que ha generado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la muerte de un niño que cayó ahí a las aguas y murió porque las aguas están tremendamente contaminadas. Esto valió para emitir una serie de recomendaciones que a la fecha, en términos de cumplimiento, apenas llevamos menos de la mitad de los puntos uno de ellos fue implementar la planta de tratamiento del ahogado, que hoy ya funciona, pero pues eso no es todo. Los procesos industriales que se dan en esa zona, la mayor parte de las industrias o una buena parte son de alto riesgo, en el sentido de que manejan sustancias peligrosas o riesgosas, y por lo tanto su manejo debe de ser muchísimo más cuidado que una industria de riesgo bajo o de riesgo medio. De ahí se ha peleado en varios frentes el que se declare la zona como una zona de desastre ambiental, que por una u otra razón, principalmente por motivos económicos, el gobierno federal se ha negado en repetidas ocasiones a decretar esta zona como una zona de desastre ambiental, que traería como consecuencia una recomposición en la manera como se verifican los procesos industriales que se dan, que traería como consecuencia limitar. Es increíble que, sabiendo la alta contaminación que tenemos en el lugar, hoy en día y desde hace algunos años se ha permitido el crecimiento de zonas habitacionales en el sitio, a unas sabiendas de que ambientalmente el río Santiago en esa zona es un foco de contaminación y de un severo peligro y riesgo para la salud. Ahí en El Salto, ahí en Juanacatlán, y en las inmediaciones, en el municipio de Tonalá, que también colinda con esta zona de alta contaminación,
se ha permitido la construcción de nuevos desarrollos habitacionales. Ahora tenemos un mejor contexto histórico del agua en Guadalajara. Pero ¿cuál es su realidad actual? ¿Por qué hay escasez? Quédate en tu programa Angular. Existen varios factores que han atribuido a la notable escasez de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Uno de ellos es el enorme crecimiento de la población. La ciudadanía debe presionar con todos sus recursos para detener este desastre ecológico que se vive en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco. Es un desastre ecológico que ya no se puede sostener. Pero la ciudadanía tiene como único recurso la presión social, ni siquiera el voto, porque pueden votar y el gobierno electo hace lo que quiere. Entonces se necesita movilizarse, se necesita organización, se necesita presión social, que eso haga al gobierno actuar con honestidad y eficiencia y deje de hacer promesas de campaña cuando ya están en el gobierno. Y lo que se necesita son resultados. La demanda de agua en Guadalajara en el 2017 fue de 10.300 litros por segundo. Al ser más personas, la necesidad aumenta, lo cual complica que la distribución sea eficiente. El Valle de Atemajac es un valle que tuvo abundantísimos recursos acuíferos subterráneos, no de superficie. El río de San Juan de Dios era un río de temporal solamente, pero tenía muchos manantiales. El Agua Azul era una zona de manantiales. Toluquilla, Los Colomos, y hay mantos freáticos que pasan por todas las entrañas de la ciudad y que se han ido secando y que ahora cuando han hecho obras de pasos a desnivel, la línea 3, han cegado esos ríos subterráneos o los han conectado al desagüe en lugar de aprovecharlos. Es agua limpia, subterránea, y la conectan al desagüe. Entonces son situaciones de torpeza, pues casi prácticamente de criminalidad ecológica, porque no es así que se deben tratar los recursos de la ciudad. Aquí entra la duda. ¿Cómo cubrir la necesidad de millones de personas sin tener que recurrir a la explotación de recursos que son sumamente caros para instituciones gubernamentales? No nos queda, sobrevivimos de que haya un buen temporal de lluvias en Chapala. De eso sobrevivimos. El día que falle el temporal de lluvias en Chapala, pues no sé qué va a pasar, porque las fuentes que tiene la ciudad ya están agotadas. Todavía se recibe mucho de Los Colomos, pero igual se está agotando. El río Verde se está conduciendo a Aguascalientes, de Aguascalientes a León. León se acabó el agua del Lerma y ahora se va a acabar también la del río el Verde, que era otro recurso que podría haber aprovechado Guadalajara y que no lo aprovecha. Ahora se va para León. Pues lo que nos debe tener muy en alertas es pensar que el agua es un recurso finito y la disponibilidad de agua dulce, que es la que nos permite hacer o realizar nuestras actividades cotidianas tan simples como lavarnos las manos o los dientes, proviene de fuentes como en el caso del río Santiago, como en el lago de Chapala, de pozos de agua de mantos freáticos que hay en la ciudad, que pues tienen una capacidad limitada. Y si seguimos desperdiciando, y si seguimos no tratando el agua, y si seguimos no utilizándola de una manera adecuada, pues en un futuro no muy lejano, hablamos de años y hay estudios, la UNAM ha hecho estudios al respecto, la Universidad de Guadalajara, en el sentido de que vamos a dejar de tener agua. Y el problema es de dónde la vamos a traer ahora. Tenemos algunos años pensando, aquí en la ciudad ha habido planes y programas para traer agua del río Verde, pero el río Verde cada año tiene menos agua. Llevamos la presa del Zapotillo que se planteó hacer hace unos 8 años, a la fecha no existe, y la capacidad o la disponibilidad de agua que había cuando se proyectó la presa hoy es mucho menor. Entonces, ni siquiera aún haciendo hoy la presa del Zapotillo, si así finalmente se hiciera, que además tiene una serie de problemas y que las presas no son una solución a la disponibilidad de agua, aún haciéndola hoy no se podría llenar y por lo tanto, pues para lo que está o
El proyecto para lo que se hizo es inviable por la falta de agua. La primavera es, digamos, es la región de los grandes escurrimientos del temporal de lluvias que alimentan los mantos freáticos subterráneos de Guadalajara. Pero dado que la primavera es un bosque acosado por todo tipo de intereses inmobiliarios, también tiene muchos problemas. Menos áreas arboladas significa menos lluvia. Y eso es lo que vemos cada año. La mayoría de los incendios en la primavera fueron provocados. Entonces, hay una situación que no se corrige. El aumento de la población ha afectado a organismos como el CIAPA, tanto que en 1999 se tuvo que pedir un aumento de presupuesto para pagar un adeudo de 63 millones de pesos. La mayoría de sus problemas surge por un inadecuado uso de sus recursos técnicos y económicos. Después de este corte comercial hablaremos de las alternativas sustentables para evitar este problema. Quédate en tu programa Angular. La sustentabilidad comprende los rescates de otras fuentes de agua. Estos podrían ser los manantiales. Así se tiene estimado que se recuperarían alrededor de 22.83 metros cúbicos por segundo, lo cual equivale a 165 litros por persona al día. Bueno, pensemos que en nuestra región estaba el municipio más productivo en términos de agricultura, era el municipio de Zapopan. Y solo el Valle de Tezistán producía tanto maíz como para alimentar a medio México. Sin duda, el valle más fértil de Jalisco. Y ahora está pavimentado y convertido en fraccionamientos. Claro que tuvo una afectación directa sobre la agricultura. Otra de las soluciones sustentables sería construir un segundo acueducto para aprovechar el agua del lago de Chapala. Esto le daría la oportunidad de un mantenimiento al primer acueducto, ya que este tiene problemas de filtraciones. Trabajar en pro del medio ambiente y de su cuidado, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con primero una convicción, es decir, con un estilo de vida. Desde el hecho de que te levantes en la mañana y vayas a lavarte los dientes y lo hagas con la mínima cantidad de agua. Que trates de no desperdiciar todo el tiempo, desde tu comida, desde la ropa que usas, aprovechar al máximo los recursos. Imagínate lo que supondría, 8 días sin agua. Hay mucha gente en las periferias que se pasa media semana sin agua. Desde luego, nosotros como vivimos en zonas más atendidas no nos damos cuenta. Pero las periferias de la ciudad, 2 o 3 días a la semana no tienen agua. Habría que generalizarlo para que, a ver si así reaccionamos. La aspiración, considero yo, que las personas que nos dedicamos al agua tenemos, es que el agua que llegue a los hidrantes de las casas, a las llaves de las casas, sea apta para consumirla y que no tengamos necesidad de consumir agua de garrafón o agua embotellada, que es un agua muy cara. Si nosotros nos ponemos a analizar la cantidad de agua que cada familia, la cantidad de dinero que cada familia destina a la compra de garrafones y lo comparamos con la cantidad de agua que se paga por el servicio de agua, realmente es mucho más caro lo que estamos pagando por los garrafones que lo que estamos pagando por el servicio del agua. Voy a permitirme usar el ejemplo de mi casa, que es la casa de ustedes. Ahí consumimos del orden de 2 garrafones a la semana. 2 garrafones que en promedio son 70 pesos a la semana. Eso hace 280 pesos al mes, que si se lo traducimos a una cuota anual son más de 3,000 pesos de agua de garrafón que consumimos en la casa. Y lo que pagamos por servicio al sistema CIAPA es del orden de 2,000 pesos anuales, 2,500 pesos. Entonces, no hay comparación. La cantidad de agua que me brinda el CIAPA y la cantidad de agua que me brinda el fabricante de agua. Todavía estamos a tiempo y podemos hacer mucho. Es muy importante destacar que muchas de las cosas que podemos hacer a nivel ambiental las podemos hacer desde nuestra casa. Que podemos, como primer elemento, gastar el agua que verdaderamente necesitemos.
vigilar que nuestros sistemas de los sanitarios, la regadera, las tuberías de nuestra casa no goteen, no tengan fugas, porque esa agua pues se está tirando, se está desperdiciando y va en contra de una visión de sustentabilidad en cuanto a nuestra vida cotidiana. Por otro lado, también ser cuidadosos que donde vivamos, si es un lugar nuevo, un fraccionamiento nuevo, pues tenga una planta de tratamiento, tenga un sistema que realmente apoye a tratar nuestras aguas residuales. Yo sé que la gente necesita y requiere de vivienda, pero también poco les exigimos a los nuevos desarrollos que cumplan con estos aspectos ambientales que son esenciales y que al final del día los terminamos pagando todos, porque no sanear nuestras aguas representa focos de insalubridad para todos los habitantes. Ahí tenemos el caso de la enfermedad del dengue, que en los últimos años ha sido crítico para nuestra ciudad, y la proliferación de los mosquitos se da por el poco tratamiento de las aguas residuales que generamos. Es decir, hay mucha desinformación, pero sí hay una nueva cultura del agua que yo observo sobre todo con más sensibilidad entre la gente joven. Lo importante es que los jóvenes no solo se sensibilicen, sino que ahora sí se organicen y hagan mejores cosas que las generaciones anteriores sobre este tema que es tan importante. Todas las alternativas sustentables, además de buscar aprovechar los recursos que están sin utilizar, buscan crear una nueva conciencia en el agua, inclusive utilizando la mayor cantidad de recursos posibles. Si te gustó el programa, síguenos en YouTube, donde subiremos contenido semana a semana. Yo soy Diana Pérez y este fue tu programa Angular.